El año que yo empecé la carrera, el año 93, éramos más chicas que chicos y durante toda la carrera pues siempre estábamos a la par más o menos, chicas y chicos. Yo lo veía normal y de hecho todas mis compañeras de facultad lo veíamos normal y nunca notamos nada diferente. Mis padres en todo momento me han apoyado en las decisiones importantes de mi vida. De hecho, mi hermana, que es un año más joven que yo, también decidió estudiar matemáticas. Mis abuelos, mis amigos, nunca nadie me dijo nada raro que hace una chica estudiando matemáticas o una carrera técnica. Pero cuando yo era niña no había el mismo acceso a las nuevas tecnologías, no había casi tecnología, pero yo recuerdo a mitad de los años 80, yo tendría 10, 12 años con mis hermanos, con aquellos equipos MSX, Spectrum, que jugábamos en pantallas en verde, accedíamos al código fuente, eran juegos tipo cinta, y me acuerdo de acceder al código fuente y modificarlo para que el juego fuera más rápido. Ese es el primer acceso a las tecnologías que yo recuerdo. Luego vinieron las máquinas, maquinitas, luego vino ya el mundo de Internet, del Messenger, estas cosas, que eso ya fue maravilloso para nosotros. Mis asignaturas preferidas eran matemáticas y físicas, porque eran las que yo veía más prácticas, las que más nos podían explicar el día a día y explicar cómo se desarrollaban las cosas. Y realmente pues eran las asignaturas con las que más disfrutaba. Nunca me he sentido diferente, ni ninguna de mis compañeras de facultad, jamás nos hemos sentido diferentes. Somos personas normales que nos gusta la tecnología, o nos gustan las matemáticas, la física, como nos puede gustar el derecho o la geografía. En la facultad, luego trabajando, me relacionado igual con mujeres que con hombres. De hecho, pues bueno, en mi carrera nos decía la gente fuera en general, las chicas y los chicos, si éramos bichos raros o si éramos en absoluto, éramos gente normal, que eso sí, estudiábamos mucho, hacíamos mucho esfuerzo, pero pues también teníamos nuestros momentos de fiesta y de juerga, éramos chicas y chicos normales. Bueno, yo recuerdo en BUP y COU, dos profesoras que yo tuve, se llamaban Julia, Lorente creo, y María Ángeles, que bueno, pero igual que recuerdo muchos otros profesores hombres en la carrera, recuerdo a Francisca Mascaró, Maite Ródenas, Cristina Oliver, igual que recuerdo otros profesores como Verduch, como Juanjo Nuño, como Vicente Martínez. Es decir, hay determinados profesores que me marcaron y profesoras que me marcaron. Daba igual mujeres que hombres, para mí el género no tiene nada que ver con cómo imparte un profesor o un docente una asignatura. Pues la verdad es que no proyectaba mi futuro. Yo cuando estábamos estudiando, disfrutábamos la carrera. Fueron momentos muy felices, muy dulces, fueron momentos muy duros y de mucho esfuerzo, desde luego, pero no pensaba más allá de final de curso intentar aprovechar el tiempo a nivel de ocio y a nivel de estudios al máximo. Bueno, mi trayectoria laboral creo que ha ido bastante bien, he ido de menos a más. He tenido pues algún altibajo, algún bache, he intentado aprender de todo, sigo aprendiendo, sigo estudiando y espero seguir aprendiendo durante pues, más de la mitad de mi vida laboral que me queda. He visto muy poca diferenciación y muy poca discriminación. Lo que sí que quizá he visto y he sufrido, y de esto ya hace casi 10 años, fueron las bajas maternales, donde se seguía viendo que una mujer directiva, una mujer con determinada responsabilidad, no venía bien que se cogiera una baja maternal. Eso, pues, gracias a todas las políticas de conciliación y de igualdad que se están implantando, y ya digo, en un periodo de tiempo bastante corto, hoy en día las bajas maternales y paternales están prácticamente igualadas y ya no existe ese tipo de diferenciación. Entonces es la única diferenciación o el único motivo de discriminación que yo he visto a día de hoy ya no existe. Bueno, yo ahora ya no me encuentro en situaciones como estas. Yo cuando he tenido que seleccionar personas, el género no ha sido en absoluto nunca ningún motivo para decantarnos por una persona o por otra. He participado en muchos comités de igualdad, he intentado implantar este tipo de políticas de igualdad. Las tecnologías, los sistemas de información ayudan a mejorar los procesos de trabajo, los procesos empresariales, los procesos del servicio para el que estamos trabajando. Entonces no solo es toda la parte tecnológica, toda la parte un poco de investigación que hagamos, sino
el que facilitamos que una empresa pues, cada vez trabaje mejor, que las personas cada vez trabajen mejor, que tengamos más medios para poder analizar la información y tomar decisiones y para, en el fondo, ser más eficientes y que nuestro servicio y nuestro trabajo sea cada vez mejor. Bueno, las mujeres aportamos lo mismo que aportan los hombres, aportamos organización, aportamos estructura, aportamos sobre todo mucha materia gris, que es lo interesante y lo importante para los próximos años de los hombres, pero por supuesto en igualdad de condiciones por las mujeres. Lo primero que se me viene a la cabeza es oportunidad, porque veo una gran oportunidad. Estamos, yo creo que en el comienzo de la era digital, de la era de las tecnologías de la información y comunicaciones, queda todo un mundo por descubrir. El que sepa ver la oportunidad ahí va a tener un futuro muy brillante. A las mujeres en general les diría que no se sientan en absoluto raras por que les tire este tipo de asignaturas o este tipo de formación, y que en todo caso, si se sienten diferentes, que vean esa diferencia como que es una gran oportunidad, porque el que a día de hoy se siente diferente, en un futuro te hará brillar, y hay que ver cómo llevar eso saber sacar la oportunidad de eso. Estamos en el principio del futuro de las nuevas tecnologías y la era digital. De hecho, la explotación de la información para tomar decisiones y hacer más ágiles las empresas, lo que se llama el Big Data, la nube, que ahora estamos todos interconectados, la inteligencia de las máquinas, todo eso son los empleos del futuro, que tanto que dicen que están aún muchos empleos por escribir y por descubrir, en parte tienen razón. Entonces, las mujeres, las niñas de hoy en día, las chicas de hoy en día, tenéis la oportunidad ahí, es una oportunidad y tenemos que saber explotarlo, y sabiendo encauzar un poquito bien ese camino, tendréis vuestra vida laboral, tecnológica y económica pues muy bien solucionada. Fem fora la brecha digital de gènere.